TVNet México, un canal 100% cultural, donde la cultura es la esencia del amor con que hacemos nuestra programación. Bienvenidos a TVNet México, en este su programa Sí al Derecho de Nacer. Estamos continuando nuevamente con el programa que está dando la doctora, esta conferencia que nos está haciendo el favor de llevar del método Billings. Se las dejo nuevamente aquí con ustedes y les recuerdo que todo esto es de la Delegación de Probidad de aquí de Puebla. Gracias, señora Julieta. Pues sí, continuamos con el método de la ovulación Billings, el cual tiene 4 reglas. Sabemos que las 3 primeras reglas es la regla de los primeros días y se va a aplicar en la fase preovulatoria. Y la regla del día cúspide, una vez identificado el patrón cambiante, identificada la cúspide, vamos a aplicar esta regla, pero vamos a conocerlas, por favor. La primera regla que vamos a ver es que hay que evitar las relaciones sexuales durante los días de fuerte sangrado de la menstruación. ¿Por qué? El motivo es que la ovulación puede ocurrir muy temprano en el ciclo y puede ocultar un sangrado menstrual, puede ocultar el moco que nos está indicando que ya está la ovulación desarrollándose. Podemos ver este ciclo, el cual vamos a identificar sangrado intenso, sangrado intenso, sangrado intenso, pero cuando la mujer ya no tiene ese sangrado tan intenso, ya tiene un goteo, vamos a ver que ella empieza a sentir algo que le está avisando que empieza un proceso de maduración de un óvulo, que le está avisando que sus hormonas están elevándose a tal grado que un día después de la menstruación, volvemos a indicar que ya es goteo, se siente resbalosa, súper resbalosa, ve el moco más estirable, aunque persiste el goteo de las últimas fases de la menstruación. Pero aquí, este proceso que va de menos a más, hace que ella identifique ya vulva hinchada. El día 4, el día 5, el día 6 y el día 7, ninguno de los días fue igual. Fue aumentando la hormona, el estrógeno, y esto hizo que llegara a un punto culmen, pero ella va sintiendo los cambios a nivel de la vulva, y estos cambios le están indicando que ella ya está en etapa fértil y que está en el proceso de producción del óvulo. Y cuando de repente no siente ni ve nada, es un cambio radical. Este cambio radical de no más resbalosa, este cambio radical de resbalosa seca es un cambio muy importante. Eso le está indicando que ella seguramente ovuló un día anterior o puede ovular ese día o al día siguiente. Es por eso que se marcan estos 3 días, 1, 2 y 3. Entonces, empezó el sangrado. Aquí no puede verse que está empezando el proceso. Cuando disminuye el sangrado, ella identifica resbalosidad, ella dice, estoy en etapa fértil, se está elevando la hormona, de repente no ve ni siente nada, y entonces regresa y marca con una X el día anterior, porque el día anterior fue el día en que se sintió mucho más resbalosa, más lubricada, y sintió la vulva hinchada. Este día seca lo tuvo que haber percibido todo el día y en la noche graficar su esposo, que ya se sintió seca, regresan, marcan la X y entonces ya identificaron día cúspide. Marcan el día 1, el día del cambio, día 2 y día 3. Esta es la fase más fértil que ella puede tener en su ciclo. Y entonces, para que regrese su menstruación, si ellos no están embarazados o no realizaron acto conyugal en estos días, no va a haber embarazo. Por lo tanto, 11 a 16 días después del día cúspide va a encontrar menstruación.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El día 13 empieza un nuevo ciclo. Volvemos a repetir la regla. Días de fuerte sangrado o menstruación, no relaciones porque pueden ocultar el proceso de maduración de un óvulo. ¿Cuántas mujeres hemos visto que, no queriendo embarazarse, tienen relaciones en días de sangrado o menstruación? Y es una equivocación porque ahí puede estar ya un proceso de maduración de un huevo. Y este huevo, este óvulo, le indica aquí, cuando disminuye el sangrado, que cada día va a ser indiferente, va a ser de menos a más y de repente el cambio radical. Entonces la regla 1 es no tener relaciones sexogenitales en los días de fuerte sangrado o menstruación. ¿De acuerdo? Entonces, vemos, como nos lo indica el círculo, la ovulación puede ocurrir tan pronto como el día 5. El sangrado menstrual puede ocultar el comienzo de la fase fértil. Ya lo explicamos, ¿verdad? Regla 2. En los días que se han reconocido como infértiles, acuérdense, nosotros reconocemos un patrón básico de infertilidad. Ese patrón básico de infertilidad son los días en que la mujer se siente igual día a día. Seca, 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 seca. Y es un seco que no cambia, no ve ni siente nada. O mojada, 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 pero es un mojado que no cambia. Mojada, mojada, mojada. A eso nosotros llamamos patrón básico de infertilidad porque es antes de la ovulación. Y estos días tienen su regla. Estos días que son antes del proceso de maduración de un óvulo son días que no cambian y los denominamos patrón básico de infertilidad. En estos días que no cambian se pueden tener relaciones sexuales en noches alternas, que no sean 2 noches seguidas y solamente por la noche. ¿Por qué? Lo vamos a leer el motivo. Si la mujer está acostada, el fluido que deja el cérvix al principio de la fase fértil se acumula en la parte alta de la vagina. La mujer necesita estar en una posición vertical algunas horas para sentir la presencia de este moco cervical en la vulva. Ese es un motivo. Pero el motivo 2 no entendemos por qué. ¿Por qué noches alternas y por qué no noches seguidas cuando todavía no ha empezado el proceso de maduración del óvulo? En la relación sexogenital, al otro día de la relación sexogenital, la mujer va a despertar mojada, pero ese moco no es de ella, es moco del líquido seminal de su esposo. Y entonces, al día siguiente, después de tener la relación sexual, el líquido seminal puede ocultar el moco que le está indicando que ya está en proceso de maduración del óvulo. Es importante que se observe todo el día y en la noche hacer la observación y graficar. Es importante permitir tiempo para que el líquido seminal desaparezca y poder confirmar que el patrón básico de infertilidad está aún presente, evitando tener relaciones 2 noches seguidas. ¿Cuándo va a venir el proceso de maduración del huevo o del óvulo? No lo sabe la mujer. Tiene que esperar y observar. Por eso es una noche sí y una noche no. En la noche se tiene la relación conyugal, al otro día se elimina el líquido seminal y el tercer día se observa todo el día. Si todo el día estuvo seco, la relación se puede realizar por la noche. Veamos aquí. Nosotros vemos que aquí empezó el ciclo con la menstruación. Disminuyó el sangrado intenso y entonces ella se siente seca, aunque tiene un goteo de sangre. Seca, goteo, seca. Ella tiene un patrón básico de infertilidad de sequedad. Por eso es que en la noche pueden tener su relación. Al otro día va a amanecer mojada por el líquido seminal de su esposo y se va a graficar con un círculo vacío.
El tercer día, por la noche, observó que todo el día estuvo seco, por lo tanto, en la noche pueden tener su relación conyugal. Al otro día va a amanecer con líquido seminal. Y cuando ella ya encuentra que algo no es seca, entonces tiene que parar y esperar. Pero la regla 2, en los días que se han reconocido como infértiles, patrón básico de infertilidad, se pueden tener relaciones sexuales en noches alternas que no sean 2 noches seguidas y solamente por la noche. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Hay personas que su patrón básico de infertilidad es de mojado, que no cambia. Y ese mojado no huele, no irrita, no da comezón, no huele mal. Y cuando la mujer tiene un patrón básico de infertilidad de mojado, se grafica con el signo igual y se aplica la misma regla. Noches alternas están disponibles para la relación cuando el patrón básico de infertilidad es reconocido y solamente por la noche. Ellos están esperando el proceso de maduración de un óvulo para lograr el embarazo o para espaciarlo. Las reglas para lograr el embarazo son las reglas de los primeros días que ahorita estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Adelante. La regla de los primeros días son 3 reglas. La primera regla, días de fuerte sangrado, menstruación, no relación. Días de patrón básico de infertilidad, las noches alternas están disponibles para la relación. Y la regla 3 es evitar tener relaciones sexuales en los días de flujo o sangrado que interrumpan el patrón básico de infertilidad. Poner atención en el patrón básico de infertilidad, es la clave del método. ¿De acuerdo? Entonces, esta regla 3 nos dice evitar tener relaciones en los días de flujo o sangrado que interrumpan el patrón básico de infertilidad. Supongamos que es un sangrado que interrumpió el patrón básico de infertilidad, entonces debemos de dejar de pasar 3 días que se establezca el patrón básico de infertilidad antes que se tengan relaciones sexuales en la noche del día 4. La regla 2 continúa. Una vez que se ha establecido nuevamente el patrón básico de infertilidad, se vuelve a aplicar la regla 2, noches alternas. Vamos a ver el ejemplo más claramente en la gráfica, pero de parar y esperar es la necesidad que le permite a la mujer reconocer si ha empezado un proceso de maduración del óvulo y en tal caso se aplicará la regla del día cúspide. Vamos a ver. ¿Qué ven ustedes aquí en esta gráfica? Ven ustedes días de sangrado o menstruación. El patrón básico de infertilidad, ¿cómo lo pueden definir? ¿De qué día a qué día? Lo podemos definir desde el día 4, seca, hasta el día 9. ¿Sí se ve el patrón básico de infertilidad que está seca? Sí. Y entonces pueden aplicar la regla 2. ¿De acuerdo? Pero aquí no estamos ya viendo la regla 2. Aquí la regla 1, aquí la regla 2, pero ahora estamos en la regla 3. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice la regla 3? La necesidad de esperar le permite a la mujer reconocer el día cúspide y en tal caso se aplicará la regla del día cúspide. Vamos a ver. Aquí es interrumpido el patrón básico de infertilidad por la sensación de pegajosa, moco turbio. Parar y esperar. Día 11, mojada, moco turbio. Se sintió mojada, algo diferente a pegajosa. Por lo tanto, tiene que seguir esperando y ver. Día 12, mojada, moco turbio, y se identificaron hilos. Ningún día ha sido igual. Resbalosa, hilos claros. Ha cambiado la sensación de pegajosa a mojada, más mojada, a resbalosa.
Cuando ella ya ha vivido este método, sabe que aquí ya empezó el proceso de maduración del óvulo, resbalosa, con hilos claros, resbalosa, vulva hinchada. Y de repente, seca. ¿Cuándo fue el día cúspide? El día anterior. Muy bien. Entonces, graficando es como nosotros vamos a entender. ¿De acuerdo? Es necesario graficar. La sensación es necesario apuntarla y lo que se ve. Pero nunca buscar en genitales. Vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con la regla 3.